en el Congreso de la República, en una primera legislatura, esto tiene que ahora confirmarse en marzo, la bicameralidad, ¿ok? Una Cámara de Senadores junto a una Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados vendría a ser un poquito lo que hoy tenemos, 130 diputados, y la Cámara de Senadores estaría conformada por... ¿Cuántos eran, José? Cada año... ¿Cuántos? No, 93 votos la aprobación, decía la Cámara de Senadores, aquí lo tengo. El Senado está conformado por un número mínimo de 60 senadores, elegidos por un periodo de 5 años mediante un proceso electoral conforme a ley, asegurando que por lo menos se elija un representante por cada circunscripción electoral, mientras que los restantes son elegidos por Distrito Único Electoral Nacional. El número de senadores puede ser incrementado mediante ley orgánica. Y después dice lo mismo, ¿no? Diputados queda con 130, el número de diputados puede ser incrementado mediante ley orgánica en relación con el incremento poblacional. Mire, solamente con leer esto, que además lo comenta Salazar, me parece, o sea, esto, no sé si incluso es inconstitucional, pero me parece una barbaridad que se pretenda que en el camino puedes ampliar el número de senadores o en el camino puedes ampliar el número de diputados por una ley orgánica, cuando finalmente... tendría que ser también, vía reforma constitucional, esa decisión. Pero yo tengo varios comentarios y varias opiniones respecto a eso, porque he escuchado de todo. Por un lado, Federico Salazar nos comenta cuentos de hadas, diciendo que obviamente, digamos, esto no va a mejorar, porque el problema va a seguir siendo a quienes elegimos de diputados y a quienes elegimos de senadores. Y por otro lado, leía a Jaime Altaos, leí El Comercio, leía otras voces que decían que sí, que es bueno, que por aquí, que por allá, ¿no? Que finalmente puede cambiar una Cámara de Senadores, ¿no? Que piense mejor los temas, más reflexiva, etcétera, etcétera. Y por otro lado está la versión de que este Congreso, ¿no? Como tiene tal porcentaje de legitimidad, en verdad no puede hacer nada. Y todo lo que hace está mal. Yo mi opinión se la voy a dar después, porque ahorita estamos con el excongresista del Partido Aprista Peruano, Mauricio Mulder. Mauricio Mulder, muy buenas noches y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué le parece, digamos, esta primera aprobación con 93 votos, que claro, podría augurar que el próximo año se podrían alcanzar también los 87 necesarios para que finalmente quede confirmado? Bueno, en primer lugar hay que decir que no es una panacea. No es que ahora vamos a pasar a ser una especie de poder legislativo como los que hay en Europa, que tienen pues 300 años, 400 años, que tienen historia, ¿no? No es una panacea, pero sí, sin duda, es mejor que lo que hay ahora. Lo que pasa es que las cosas no se pueden hacer entre parches. Es decir, muy bien, vamos a aumentar el número de los parlamentarios y hacemos otra Cámara. Ese no es el tema de fondo. El tema de fondo es quiénes son las personas que van a ser elegidas. Eso. Y para que haya personas que sean elegidas, tiene que haber partidos políticos que tengan a esas personas y los presenten justamente como sus representantes. Y eso es lo que no se está haciendo todavía. O sea, no habría una auténtica reforma que mejore al Parlamento si se sigue enviando al Parlamento personas que no tienen ningún tipo de experiencia política. ¿Por qué? Porque no militan en los partidos políticos. ¿Y por qué? Porque los partidos políticos fueron destruidos por la pseudo reforma del señor Vizcarra para que no se trate de personas que sean cuadros políticos y personas que estén en la vida política y que estén además al mismo tiempo en la vida social y aprendan entonces a hacer política, sino que son aventureros que llegan y que se compran su puesto con el dinero que llevan en una ventanilla. Entonces, si no hay una auténtica reforma de los partidos políticos, es decir, si no nos tumbamos todo lo que se hizo con Vizcarra, que es lo que está ocurriendo ahora, en donde los partidos políticos están arrinconados por el Jurado Nacional de Elecciones, entonces no va a servir para nada que haya una Cámara, dos cámaras o tres cámaras. Eso es una panacea nada más. Ok, pero Mauricio Mulder, pero claro, entonces uno podría plantear que eso que hizo, o parte de lo que hizo Vizcarra, pues ahora lo corrige este Congreso de la República. Hablo, por ejemplo, del tema de la reelección, ¿ok? Lo corrige. Esta norma que ha sido aprobada en una primera legislatura. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué este Congreso no corregiría lo otro que menciona usted generó Vizcarra para destrozar a los partidos políticos? Entonces,
Claro, ¿por qué? Porque esos congresistas en verdad no quieren reformar y lo que se ha planteado en verdad es una intención, vamos a decirla, tan limitada como los congresistas que tenemos actualmente, que creen que se pueden beneficiar de estos cambios, pero en verdad no hay una voluntad real de mejorar la situación política del país. Bueno, en realidad es, creo yo, desconocimiento, o sea, ignorancia de lo que significa la verdadera vida política de una democracia. Las personas que están en el Congreso, la gran mayoría de ellas, por supuesto hay muchas excepciones, no tienen ninguna experiencia política previa. Y cuando se dice, voy a entrar a política, oiga, usted puede hacer política en su escuela, en su barrio, en su equipo de fútbol, porque hacer política es justamente participar con otras personas en obtener algún beneficio para un segmento de la población. Entonces, cuando se lleva a personas que no tienen esa experiencia, que no pasan por un partido político, que es en el fondo una escuela de hacer política, entonces siempre vamos a tener este tipo de congresos donde están los mochasueldos y están todas estas personas que no son representativas. Y esa reforma solamente se puede hacer desmontando todo el andamiaje de carácter ultraburocrático que el Jurado Nacional de Elecciones ha impuesto sobre los partidos políticos para que estén arrinconados y no puedan tener capacidad de que sus cuadros políticos sean los que reemplacen a los que van a estar en estos momentos en el Parlamento. En la actualidad, los partidos políticos no están conducidos por sus dirigentes. Los que deciden qué cosa se hace dentro de un partido político son funcionarios ultraburocráticos del Jurado Nacional de Elecciones y el señor Salas Arenas, que es el gran gurú que dice qué es lo que se tiene que hacer de los partidos políticos y es prácticamente dueño de los partidos políticos y no permite que haya una auténtica reforma política, que es lo que estamos necesitando. Pero Mauricio Müller, digamos, esa no es una visión muy personal de lo que por ahí ocurre en el APRA. Me consta, lo hemos conversado, de cómo finalmente el Jurado Nacional no permitió la participación del APRA, etcétera, pero ¿ocurre acaso lo mismo con Fuerza Popular, con Alianza para el Progreso? Que más bien me queda claro que en demasía son sus dirigentes o sus dueños, si se quiere, los que manejan el partido como les da la gana. Pero es que es justamente lo que yo estoy diciendo. En el APRA, por ejemplo, hay dirigentes, no hay dueños. Ahora la moda es decir, fulanito es el dueño del partido, ¿no? El señor Acuña, el señor Cerrón, son dueños. ¿Qué cosa es eso? Sí. No son sociedades anónimas, son conjuntos de ciudadanos que supuestamente tienen un pensamiento común de lo que debe hacerse sobre el país y entonces forman un partido político, discuten entre ellos porque la vida política de un partido es discusión y a veces discusión bastante dura, pero que permite que después se puedan llegar a acuerdos y entonces ese es justamente el mismo trabajo que se hace en el Parlamento. Pero entonces de nada va a servir que simplemente haya una cámara más cuando las personas que van a entrar ahí no tienen ningún tipo de experiencia previa como dirigentes gremiales, estudiantiles, sindicales o lo que fuera. Porque la vida política no es solamente la del Parlamento, es la que se hace en la sociedad. Y eso es fundamental para que el Parlamento sepa interpretar lo que hacen los ciudadanos. Correcto. Ahora, digamos, ¿cuáles serían exactamente, si es que estuvieses en el Congreso, o sea, cuáles serían exactamente las reformas que plantearías para que efectivamente esto que se ha aprobado ahora y que se podría aprobar una segunda, tenga el impacto positivo que uno esperaría que reformas como esta tuviesen la vida política nacional? ¿Qué más tendría que pasar? Claramente me queda claro que es por ignorancia y por los intereses que este Congreso no lo va a hacer, pero desde tu punto de vista, ¿qué más se necesitaría? A ver, lo primero es que el parlamentario que sale elegido por un partido político se tiene que quedar en ese partido político. Hay que prohibir totalmente el transfugismo, que es ahora una moda, pues que hay gente que que ha pasado en 3 o 4 o 5 en una sola legislatura. Eso se tiene que erradicar, pero así directamente. En segundo lugar, los militantes del partido político que van a presentarse como candidatos deben tener un mínimo de 2 años. Eso no es nada, ¿eh?
pero son 2 años, por lo menos, pueden ser 3, de militancia en ese partido, justamente para evitar que estén de santilbanquis de un lado para otro. El Tribunal Constitucional anterior, el que presidía la señora Ledesma, estableció que se podía promover un transfugismo permanente en el Parlamento. Se había modificado el reglamento justamente para impedir de que haya este tipo de situaciones, y el Tribunal Constitucional dijo que no, que los parlamentarios podían salir y podían renunciar cuando querían. Y eso le ha hecho mucho daño al Congreso, y eso hasta ahora no se ha modificado. Tenemos que estar en una etapa en la que las personas que defienden puntos de vista y van a votar con eso porque tienen el poder de hacerlo, sean personas informadas, pero al mismo tiempo que tengan un pensamiento anterior al del Parlamento para que defiendan las ideas que se obtienen en un partido político. Okay. Ese es el tema. Ok, pero digamos, o sea, evitar el transfugismo, pero ¿no habría que hacer algo previo también para que justamente estos dueños de los partidos no quieran manipular a la bancada como no finalmente algunos lo pretenden hacer? Me queda claro que tú tienes la visión del Partido Aprista Peruano, que es completamente distinto a lo que vemos justamente en estos partidos, empresas que tienen a sus propios dueños. Pero claro, uno diría, bueno, llegué con una intención y de repente me di cuenta que me querían manipular con un plan, porque justamente no es un partido político. Como no es un partido político, tiene sentido pedirle que se quede durante los 5 años en ese partido, en esa bancada. Bueno, eso se ha discutido bastante también. No hay una panacea para resolver ese tema, pero una de las soluciones que se ha planteado es que se permita que puedan renunciar, que los parlamentarios no estén sujetos a la irrenunciabilidad. Y entonces, claro, usted no está de acuerdo, entró a ese partido político, no le gusta, bueno, vaya así, que entre el que siga, porque el partido tiene que seguir manteniendo su solidez institucional. No es la democracia la suma de las individuales. La democracia es los colectivos. Y un partido político es la esencia de un colectivo, sobre todo porque se hace alrededor de ideas y no de intereses, sino de ideas. Eso se tiene que mantener como el común denominador de lo que significa la vida política. Y eso es lo que hay que reconstruir. Para terminar, Mauricio Mulder, ¿las PASO te parecen, digamos, necesarias o no? ¿Estás en contra de ellas? Totalmente en contra. Primero porque son copiadas. O sea, eso de ponerle incluso igualito como se usa en Argentina, no tiene nada que ver. En Argentina se inventó ese tema, en el fondo, para que los peronistas pudieran estar presentes, como son muy grandes, y son lo más grande, aunque ahora, claro, para controlar que ha cambiado ese tema, ellos iban a todos los demás partidos y lograban desviar hacia sus intereses las votaciones de los otros partidos. Eso no tiene, a mi modo de ver, pies ni cabeza. Lo que tiene que haber son elecciones internas de los partidos políticos, y esas elecciones internas deben permitir que las personas que militan en ese partido político puedan presentarse, y si ganan, ganaron, y evidentemente salen. Pero entonces primarias, pero que no sean justamente, que puedan finalmente pasearse por otros partidos. Me tengo que ir, Mauricio Mulder, y te agradezco mucho, pero tengo una curiosidad. ¿Querías que gane Milei o Massa? Bueno, la verdad que Massa hubiese sido un desastre. O sea, creo que yo desde el comienzo siempre dije que me parecía mucho más la fórmula de Macri y Bullrich, que eran más sensato que había. Y al final quedó Milei. Porque le tengo cierto temor a Milei, porque siento lo que es una especie de tiro al aire, ¿no? Entonces, ojalá que lo pueda hacer. Mauricio Mulder, un placer como siempre. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Chao, chao.